A continuación les presentamos el primer panel de la jornada, titulado ¿Cómo medir el humor social? Este panel está integrado por Paola Subán, Daniela Barbieri, Augusto Reina y Kevin Graumbaum. Paola Subán es socia y directora de investigación en Subán Córdoba. Es docente, conferencista y capacitadora en comunicación política, género e investigación social aplicada. Es politóloga egresada de la Universidad Católica de Córdoba, maestrando en comunicación política de la Universidad Austral, especialista en diseño, procesamiento y análisis de encuestas para la investigación social. Daniela Barbieri es socióloga, magíster en comunicación política, consultora política y directora de Pulsar UBA. Augusto Reina es politólogo, presidente de la Asociación Argentina de Consultores Políticos y director de Pulsar UBA. Kevin Graumbaum es politólogo de la UBA, especialista en opinión pública y comunicación política de Flaxo, consultor especializado en estrategias digitales con foco en el monitoreo y la escucha activa. Les damos un fuerte aplauso. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Antes que nada, un agradecimiento enorme por la posibilidad de estar acá en la Facultad de Sociales de la Universidad de Lomas de Zamora, a Gustavo, a Noelí, que ha sido un ángel que nos ha tratado excelentemente bien para poder llegar hasta acá. Yo vengo hoy, en realidad, más como consultora que como otra cosa, porque me pareció que era muy útil y muy jugoso poder hacer un análisis de las últimas elecciones. Un análisis que siempre se hace normalmente en instancias preelectorales, a los investigadores, a los estadísticos, a los consultores e incluso a los partidos políticos, nos resulta de mucha utilidad. Tengo un puntero que le pasó. Nos resulta de mucha utilidad hacer este tipo de estudios y de diagnósticos, pero son estudios y diagnósticos que también son muy útiles en una etapa post-electoral, porque nos permite primero, por supuesto, analizar, valorar, identificar cuáles fueron los aciertos, cuáles fueron los errores en una campaña electoral, pero también nos permite sopesar de alguna manera cuál es la legitimidad o el apoyo, en términos de opinión pública sobre todo, del que va a gozar el próximo presidente de la Argentina. Y estas elecciones que acabamos de pasar han tenido varias particularidades a mi entender. La primera, y más significativa en términos de números y de dato duro, es la cantidad, el diferencial de votos que obtiene Juntos por el Cambio entre las PASO y las elecciones generales. Y para poder analizar todo este cúmulo de datos y todas estas particularidades que yo les comentaba recién, siempre lo que empezamos haciendo es analizando el contexto, es decir, de alguna manera, en principio, cómo llega, principalmente Juntos por el Cambio hasta acá, que es el partido que está actualmente gobernando. Y hablaba recién de opinión pública y de datos duros, y estas son las dos cosas que básicamente tenemos en cuenta los analistas a la hora de analizar esta serie de datos y estas circunstancias. Pero, por supuesto, no somos nada sin el contexto. Mario lo decía en su presentación de hace un ratito. Primero, algunos datos duros, algunos datos económicos. Espero que todos puedan verlo, si no, más o menos les cuento. Esta es una tabla que elaboró CELAC de los indicadores económicos, un comparativo entre el 2015 y el 2019. Ninguno de los indicadores económicos han sido positivos para el gobierno de Juntos por el Cambio. Ninguno.
acá tenemos pobreza, Producto Bruto per cápita en dólares, inflación, salario en dólares, desempleo de un país, deuda pública, tipo de cambio, déficit de cuenta corriente, tasas de interés. Ninguno dio positivo. Ninguno. Y en ese contexto vamos evaluando además cuál es la percepción que la opinión pública tiene de estas realidades y de estas situaciones, que son números duros, si se quiere, si se me permite, objetivos o neutrales. Digo, no hay en esa valoración ningún tipo de intencionalidad. La opinión pública no se comporta de manera tan ascética, y entonces encontramos muchos matices, muchas variantes. Fíjense la aprobación de gestión del Gobierno Nacional en octubre del 2019. Esto es, todos los datos que yo les voy a mostrar ahora corresponden a estudios, a encuestas nacionales, que están publicadas y todas tienen su ficha técnica metodológica por si las quieren consultar. Fíjense que en octubre, hace unos días previo, por supuesto, a las elecciones, la desaprobación del Gobierno Nacional ascendía prácticamente al 70%, 67,7%, una cosa así. Pero fíjense cuál fue la evolución y cómo lo vinimos advirtiendo, cómo se pudo ir proyectando esta cantidad de datos y este comportamiento de la opinión pública, y cómo la tendencia en torno a la valoración que la opinión pública hacía del Gobierno Nacional se pudo ir viendo. Allá tengo en el extremo, donde se cruzan las dos líneas, diciembre de 2017. La línea verde es aprueba y la línea fucsia es desaprueba. Fíjense cómo cae la aprobación del Gobierno Nacional y aumenta, por supuesto, la desaprobación del Gobierno Nacional. ¿Qué pasa en diciembre de 2018? El Congreso trata y aprueba la ley de revisión, la ley previsional, y eso significa un quiebre en ese contrato que el gobierno tenía hasta ese momento con la opinión pública en general. Y después encontramos otro pico. Hay una caída en mayo de 2018, cuando se produce una gran devaluación, ¿sí?, del peso, y después llegamos a las tendencias, van a ver, ven que se van manteniendo todas en el tiempo, hasta mayo del 2019, que crece significativamente la desaprobación del Gobierno Nacional. Esto siempre en términos de gestión, no estamos hablando de imagen de Mauricio Macri concretamente, estamos hablando de gestión del Gobierno Nacional en general. En mayo de 2019 cae un poco la desaprobación y sube un poco la aprobación. ¿Qué pasa? Empieza la campaña electoral y las opiniones se empiezan a polarizar. Entonces, por ese motivo es que se entiende que haya un acercamiento en los dos valores, porque la sociedad empieza a tomar más partido en términos político-ideológicos que en términos de indicadores de gestión o económicos o pragmáticos. Este es el corrimiento que se produce, y porque yo citaba las elecciones PASO, y el periodo entre PASO y generales, es porque se produce un corrimiento muy significativo en la cantidad de votantes y en el aumento de la cantidad de votos que van hacia Juntos por el Cambio. Fíjense, para los que están muy al fondo y no alcanzan a ver, simplemente los datos más significativos son que Juntos por el Cambio incrementa en un 21, casi 22% su caudal electoral. O sea, obtiene 2.348.000 votos, 908 votos más que el PASO. Mientras que
Frente de Todos incrementa solo 2,15% aproximadamente. Todos esos votos que obtiene el diferencial Mauricio Macri los va a obtener de este gráfico, fíjense, que elabora Ernesto Calvo y lo publica en su Twitter junto con un drive donde están todos los datos de la elección, quienes lo pueden consultar también. La franja celeste en el Frente de Todos, que si bien obtiene mayor cantidad de votos que Juntos por el Cambio, en las PASO suma una pequeña franja más, mientras que Juntos por el Cambio accede a una mayor cantidad de votos. Y entonces nos empezamos a preguntar por qué se produce ese corrimiento. Es la campaña que inició el presidente Macri, los indicadores económicos que mejoraron. ¿Por qué la gente vota como vota? Y escuchamos habitualmente el voto económico, sobre todo, ¿no? La gente vota con el bolsillo, sobre todo en épocas de crisis económica. Escuchamos que la gente vota con el bolsillo. El voto económico tiene que ver con esa teoría. Hay básicamente tres teorías que sirven como de paraguas para explicar los distintos componentes, los distintos motivadores del voto. Pero una de las más usadas hasta ahora y una de las más aplicables a los distintos tipos de votos, sobre todo en los países latinoamericanos, es la teoría del voto económico, que dice que la persona vota a aquel candidato que le asegura que su gestión va a ser útil para sus propios intereses económicos, sobre todo, ¿no? Eso no siempre es tan así. Digo, el voto tiene varios componentes, no hay solo un componente económico, pero de alguna manera en la crisis económica en la que se profundizó además en términos públicos, y el gobierno la conocía y ciertos actores la conocían, pero en términos de opinión pública se profundizó todavía más al otro día del PASO, ¿no? Y entonces, fíjense cómo la gente opinaba en torno a la economía y cuáles eran las percepciones de la opinión pública en torno a la situación económica del país. Y esto también tiene que ver con la gestión de expectativas. En agosto de 2019, esta es una encuesta nacional de agosto de 2019, preguntamos cómo cree que será la situación económica del país dentro de un año, es decir, cuando ya se hubieran celebrado las elecciones y ya tuviéramos nuevo periodo presidencial. El 46% de la población argentina, un poquito más de 46%, opinó que va a estar peor la economía argentina dentro de un año. Es decir, la confianza en el plan económico o en el presidente o quien estuviera gestionando la economía, la verdad es que era bastante baja. Y fíjense cómo fue la evolución desde diciembre del 2017 hasta ahora. El gráfico que yo les mostré anterior era de agosto del 2019. Podemos pensar que en agosto del 2019 ya estábamos de alguna manera advertidos que estábamos en medio de una situación económica complicada, compleja, pero fíjense cómo fue la evolución desde diciembre del 2017 hasta ahora. Bastante similar a cómo fue la opinión en general con respecto a la gestión de gobierno. Es decir, la gestión de gobierno va de la mano siempre, en términos de opinión pública, con la percepción de cómo va a estar la situación económica del país en términos de un año. Y entonces preguntamos si la gente estaba convencida de que el presidente era el piloto que iba a comandar esta nave en términos económicos, si tenía un plan, si sabía dónde iba, si sabía sortear la crisis económica. Esto lo preguntamos en abril de 2019, es decir, un poquito antes de que comenzaran las campañas electorales formalmente, pero ya estábamos en clima electoral, ¿sí?
Por lo tanto, la sociedad ya tenía de alguna manera una idea, una tendencia de cómo creía que podía llegar a elegir en términos presidenciales. Fíjense, ¿usted cree que Macri tiene un plan económico? El 56 casi por ciento opinó que no había plan, que no sabía cómo resolver la crisis. Cuando fuimos a preguntar sobre los ejes discursivos que se empezaban a perfilar en esta campaña, que se vio cada vez más polarizada, progresivamente más polarizada, que en términos de institucionalidad y corrupción o institucionalidad o transparencia institucional por un lado y economía y resultados económicos por el otro, encontramos que la inflación y la pobreza sumaron un 46,9% de las opiniones. Es decir, ¿qué es lo que más les importaba, qué es lo que más les preocupaba a los argentinos? Si la cuestión económica o la cuestión institucional, y encontramos que claramente todos los indicadores que tenían que ver con situaciones, con problemas, con crisis económica, se llevan un mayor porcentaje muy significativo, más que el de la corrupción, que se llevó el 21,3%. Y entonces aquí ya, en una encuesta, una semana previa a las elecciones PASO, encontramos que la intención de voto hacia Alberto Fernández era el 53,4% y la intención de voto a favor de Mauricio Macri era el 30,1%. ¿Recuerdan cuánto obtuvo cada candidato en las elecciones PASO? La diferencia más o menos se encontró dentro del margen de error. Pero también uno de los componentes del voto, quizás no el más significativo, pero que tuvo un peso importante, por lo menos en términos discursivos, en las dos fuerzas políticas de mayor incidencia electoral, fue el voto retrospectivo. ¿A qué se refiere el voto retrospectivo? Tiene que ver con el anclaje en gestiones pasadas o en gestiones actuales. Y entonces, ahí preguntamos cómo estaría para presidente en 2019. Esto es en junio de 2019. Es decir, ya había comenzado la campaña electoral y lo que queríamos ver era si estaba la opinión pública, la sociedad lista para votar por un cambio de gobierno, o si estaba lista para votar por una continuidad de gobierno. Fíjense que por la continuidad el 28,5% y el 46,2% opinó que era propensa a votar por un cambio en la continuidad de gobierno, en el gobierno actual. Y acá tenemos la evolución de esa misma pregunta en todas las encuestas que hicimos desde diciembre de 2018 hasta junio del 2019. ¿Qué grado de acuerdo tiene con la frase voto a Macri para que Cristina no regrese al poder? Este es otro de los anclajes discursivos que el presidente Mauricio Macri y además todos los interlocutores de Juntos por el Cambio utilizaban como eje, como clivaje de campaña. 38% estuvo de acuerdo con que va a votar a Macri para que Cristina no regrese al poder, y el 49%, con el 49,5% estuvo en desacuerdo con esa afirmación. Y entonces aparece en esta elección algo que, si bien estaba siempre presente en la conducta electoral
mucho más fuerte, porque claramente la polarización de una elección separa, divide aguas y presenta siempre realidades dicotómicas. Lo tenemos en una elección polarizada, solo dos opciones para elegir, aunque haya muchas otras dando vueltas en el mapa político. Y esto fue una estrategia planeada, fue una estrategia diseñada, fue una estrategia que se implementó ex profeso, que permitió de alguna manera, que resultó después en contra de quien la diseñó, adelantar climas electorales. Adelantar el clima electoral de una elección general a una elección paso, porque la elección paso operó como una primera vuelta electoral, no se dirimió en las elecciones paso cuáles eran los candidatos que iban a competir dentro de un mismo partido. En las elecciones paso se dirimió prácticamente una primera vuelta en torno a quién iba a ser el próximo presidente de los argentinos. Se configuró un mapa y fue una estrategia, como decía, provocada y buscada y diseñada de esa manera por Juntos por el Cambio, porque en una hipotética segunda vuelta su potencialidad electoral iba a ser mucho mayor. Y eso claramente no funcionó de esa manera. No obstante, no sé si hay algunos politólogos acá, pero la Academia de Ciencia Política siempre, y en la sociología muchas veces, siempre analizan clivajes en torno a peronistas, antiperonistas, cuando se refiere a los escenarios electorales en Argentina. Y entonces preguntamos en junio de 2019 en torno a esa polarización. Queríamos verificar que ese clivaje peronista-antiperonista seguía estando presente en la sociedad argentina, pero además verificar las nuevas tendencias dicotómicas y las nuevas polarizaciones que se presentaban. Fíjense que el anticambiemos, usted se siente anticambiemos 48,3%, se siente de cambiemos 27,9%. Cuando preguntamos por el espacio kirchnerista, usted se siente anti-kirchnerista 47% y kirchnerista 34,7%. Es decir, que los anti son siempre, más predominantes. Somos anti. Ahora cuando preguntamos si se siente peronista o antiperonista, peronista el 37%, el 39,9%, casi el 40%, y antiperonista el 37%. Quiere decir que este clivaje ideológico entre peronismo y antiperonismo sigue estando presente en la sociedad argentina. Y después seguimos preguntando planteando afirmaciones y preguntando acuerdo o desacuerdo en torno a varias temáticas que tenían que ver con ser kirchnerista, peronista, con ser Cambiemos o Juntos por el Cambio en todo caso. Por ejemplo, votaré a favor de la recuperación económica el 62,3%. Votaré en contra del populismo 32%. Entonces, ese miedo de regreso al pasado, ese miedo a votar el populismo, ese miedo al peronismo, ese miedo, ese anti, todo, la verdad es que tiene significancia, tiene peso, pero no estaba mayoritariamente presente en el voto de los argentinos, por lo menos en la opinión pública en el momento en que hicimos la medición. Y otro de los anclajes, otro de los clivajes que se plantearon durante la campaña tenían que ver con
si estaba en riesgo la República, si nos íbamos a convertir en Venezuela, si ganaba el otro espacio político. Y entonces, fíjense que en agosto de 2019, una semana antes del PASO, preguntamos, ¿está en riesgo la República o solo es un recurso electoral? Solo el 28,6% respondió que estaba en riesgo la República. Y fíjense que todos los porcentajes que hemos venido viendo tienen que ver con ese entre 20 y 30%, ¿no? De núcleo duro de Juntos por el Cambio, que se extiende en un 10% más en las elecciones generales. Bueno, la cuestión ideológica fue mucho más allá del peronismo, antiperonismo, y fue mucho más allá de las cuestiones políticas, porque esa centro-derecha que representó Juntos por el Cambio a comienzos o Cambiemos, mejor dicho, a comienzos de 2015, generó o provocó o viabilizó una gran cantidad de debates en la sociedad argentina. Debatimos sobre el aborto, debatimos sobre el FMI, debatimos sobre Venezuela, debatimos sobre los trolls, los haters, pero siempre en los términos de ellos o nosotros. Y esa radicalización del discurso de Juntos por el Cambio en el periodo entre PASO y Cambiemos se fue un poco más a la derecha. Estos clivajes de izquierda y de derecha asustan un poco al electorado. Nunca dijimos explícitamente ser una derecha, pero a partir de las PASO, los interlocutores del espacio, no solamente el presidente Macri, corrieron ese discurso más hacia las derechas para obtener votos de estos partidos que en una hipotética segunda vuelta los podían apoyar. Los necesitaron en una primera vuelta, ¿sí? Y entonces corrieron el discurso hacia ahí. Este es un gráfico de la postura de la sociedad argentina y la evolución de la postura de la sociedad argentina en términos de el aborto, que fue uno de los temas que se propiciaron y que se debatieron en el periodo 2015-2019. Pero además, y dice Mario Riordan en un artículo que escribió unos días antes, creo, de las elecciones generales, hay un voto clasista también. Hay una composición muy significativa de un voto clasista, un voto que está muy ligado con la pertenencia a cierto espacio que propone y que sostiene una noción de país diferente de la de nosotros, diferenciando permanentemente con conceptos contrapuestos y dicotómicos, buscando esa porción del electorado que quizás podemos interpretar votaron en contra de sus propios intereses, porque si volvemos a definir desde el principio, vamos a encontrar que hay un 70% de la población que no aprobó la gestión presidencial, hay un 70% de la población que no tenía intenciones iniciales de votar a Macri, que estaba a disgusto con los indicadores económicos, que creía que la perspectiva económica del país a un año vista iba a ser catastrófica y crítica, y aún así lo votaron. Vamos a pasar rápido porque me dijeron que ya tengo muy poco tiempo, pero de acá de alguna manera se ve cómo los sectores de mayores ingresos tienen una propensión a votar a Juntos por el Cambio, y los sectores de menores ingresos tienen una propensión a votar por Alberto Fernández o por el kirchnerismo. Estos son dos mapas de la ciudad de Buenos Aires donde se comparan en los niveles de ingresos altos con
el voto a Juntos por el Cambio y los niveles de ingresos bajos con el voto al Frente de Todos. Y como conclusión, simplemente les quería dejar estos 6 puntos muy brevemente. Les voy a decir que las campañas electorales, con marchas o sin marchas, con encuestas o sin encuestas, con focus group o sin focus group, con asesores o sin asesores, no cambian o no tuercen una tendencia que se viene observando, que se viene dando desde hace 2 años atrás. Sí potencian, sí suman, sí ayudan, pero no cambian las tendencias. Las campañas son el candidato y el contexto en el que ese candidato está inmerso y en el cual puede maniobrar de alguna manera para obtener diferencias. El otro punto que me parece importante que dejó esta campaña electoral es que estamos cada vez más sumidos en una polarización ideológica en el país. Ideológica, clasista. Aparece la derecha, y esto lo acaba de decir Mario también al principio, una derecha ya institucionalizada. ¿Sí? Una derecha que salió del closet, que blanqueó su representación y que hoy se erige como una válida opción electoral. El cuarto punto son los medios. Los medios han cumplido un papel muy significativo y muy importante en esta elección. Han dejado de ser dadores de reputación para convertirse en sujetos de reputación. Y entonces en ese camino algunos perdieron y otros ganaron, pero han tenido una significancia fundamental, sobre todo en favor del partido oficialista. El quinto punto, la luna de miel. Creo que la luna de miel para Alberto Fernández, esa luna de miel que siempre se estimaba o se calculaba en aproximadamente un año, depende del gobernante, del contexto, para Alberto Fernández va a ser mucho más corta, va a ser mucho más dificultosa, prácticamente no va a existir, porque hay una generación de sobreexpectativas en favor de Alberto Fernández, en términos de creer que el 11 de diciembre con una varita mágica todo se resuelve, y la verdad es que hemos visto los indicadores económicos al comienzo. La situación va a ser mucho más compleja que eso. No soy economista, así que voy a dejar pasar ese tema, pero me parece que más allá de esa corta luna de miel, lo cierto es que Alberto Fernández tampoco va a tener un cheque en blanco para poder profundizar algunas debilidades que la opinión pública identificaba con el gobierno de Cristina Kirchner, ni un cheque en blanco para tomar decisiones sin pasar por el desafío que es el punto 6, que es una gestión de los consensos, y ese es el desafío, pero más que la gestión de consensos va a ser también el gerenciamiento de los disensos. Bueno, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Muchas gracias por invitarnos a participar. Bueno, nosotros estamos junto con Augusto, vamos a hacer la presentación en conjunto y les vamos a ir contando un poco de este proyecto de investigación que llevamos a cabo durante los debates presidenciales desde la Universidad de Buenos Aires. Acá justo encima hoy está también el TUC, que colaboró con nosotros en algunas cosas, y Marcos y Kevin, que también trabajaron ayudando, así que bueno, somos varios que estuvimos participando con un grupo de más de 35 investigadores para medir en tiempo real el impacto que tienen los debates. Así que bueno, un poco la idea es contarles cómo surge esta iniciativa
y traerles un poco los resultados. Pulsar es un grupo de investigación de la universidad, como les decía recién, y el objetivo que nos planteamos en una primera instancia era saber qué impacto tenían los debates presidenciales verdaderamente, ¿no? Debatimos mucho acerca de los debates, sin demasiados datos reales y con no experiencias comprobables en términos de investigación, si verdaderamente impactan o no, si modifican o no la intención de voto, y siempre tenemos una mirada muy centrada en la oferta política, por decirlo de alguna manera. Nos importa desde los medios de comunicación y desde el análisis solamente indagar acerca si modifica o no la elección, si modifica o no la intención de voto, y no ponemos la mirada centrada en el ciudadano y finalmente en la herramienta que ese debate puede inferir o no en los electores. ¿A qué vamos con esto? Si les da más información a los votantes, si a partir del debate genera mayor nivel de conocimiento de los candidatos o no, si incrementa la oferta electoral, sobre todo de las ofertas menores, ¿sí? de los terceros, cuartos, quintos candidatos en intención de voto. Así que un poco, esa fue como la premisa inicial a la hora de empezar esta investigación y así arrancamos con Pulsar. ¿Quieres seguir vos? ¿Por qué estudiar los debates? Argentina tiene tuvo este año, los primeros debates presidenciales oficiales. Ustedes saben que el anterior, el debate de balotaje entre Scioli y Macri, un debate no oficial, digamos, fue organizado por la sociedad civil y no está estructurado por ley. Pero a partir de ahora, en las sucesivas elecciones presidenciales, algo que cambia la legislación, vamos a tener debates presidenciales. Y lo cierto es lo que decía Dani, es que investigación empírica sobre cuál era el impacto de los debates presidenciales en Argentina no teníamos por dos razones fundamentales. Una, porque no existía, ¿no? Con lo cual, si no existe el fenómeno, es difícil estudiarlo. Y en segundo lugar, porque era bastante nuevo. La última vez fue el debate presidencial de balotaje. Fue todo armado medio rápido, porque ustedes recuerdan que después de la elección de octubre fue que Daniel Scioli dio el debate, con lo cual había poco para estudiarlo. Y lo cierto es, de vuelta, que tenemos poca evidencia empírica para registrar cuál es el impacto que tiene el debate presidencial en Argentina, digamos, ¿no? Y puntualmente en América Latina tampoco tenemos tantas evidencias como para chequear qué es efectivamente lo que sucede. Entonces el punto era, tratemos de verificar algunas hipótesis bastante difundidas respecto a cuál es el impacto efectivo del debate. Esto es, si quieren lo por el de fondo, esto es un poco la síntesis de lo que hicimos. El debate presidencial es un fenómeno que sucede cada 4 años. Como es un fenómeno que sucede cada 4 años, lo pensamos como si fuera un cometa, digamos, que hay que... Bien, entonces algunas preguntas que nos hicimos. Les decía, aprovechamos que está este evento único, que es el debate presidencial, que sucede cada 4 años y que cuando se va, se va. No podemos atraparlo de vuelta. No es como una encuesta de intención de voto, no podemos hacer la vuelta porque el debate no está más. O sea, el estímulo de debate desaparece. Entonces acá hay algunas preguntas centrales de la investigación, algunas de las cuales tenemos los resultados ya para acercarles. La primera pregunta es, y esta es la pregunta clásica del partido político, ¿no? La del periodismo, los analistas. ¿Varía la intención de voto? ¿Tiene impacto en la intención de voto? Esa es una pregunta que vamos a analizar. El segundo que me parece interesante es, ¿cambia el nivel de conocimiento sobre los candidatos? Y esto es, Juan José Gómez Centurión, cuando se expone frente a un rating de 35 puntos, ¿incrementa su nivel de conocimiento en la sociedad? La segunda es, que si quieren la hipótesis más altruista. Y esto es, si los debates presidenciales generan ganancias cognitivas en la sociedad. ¿Qué es generar ganancias cognitivas? Esto es, se aumenta el umbral de conocimiento e información que tienen los ciudadanos sobre los candidatos en sí y sobre las políticas que los candidatos van a aplicar. Si nosotros pre-debate podemos registrar que los electores tienen X nivel de conocimiento sobre las políticas de estos candidatos y después del debate hay un incremento en estas ganancias, efectivamente vamos a poder cuál fue un poco el estímulo, debate cuánto impacto. Y los últimos 2 puntos, el quinto parece más visualizado. El quinto después es el impacto que tiene el ciclo noticioso, que tampoco es algo, ¿no? Siempre está un poco esta idea común de, pero ¿quién mira el debate? El debate tiene importancia, así que ¿quién lo miramos nosotros, no? ¿Cuántos de ustedes vieron el debate? Levanten la mano. Claro, es esto, ¿no? Es un poco lo que pensaba la mayoría. Bueno, lo he dicho. Bueno, aparentemente no tanto, ¿no? Y esto es un poco el resultado. Y el último punto es el corte fino, decimos, que ahora vamos a contar un poco el método.
es específicamente, ¿no?, cuáles son los momentos del debate presidencial que generan mayor impacto en la ciudadanía, ¿no?, en una muestra que conformamos. Con lo cual, para eso, pasar al siguiente, si quieres, y contar un poco el método. Bueno, les contamos un poco qué es lo que hicimos para poder empezar a responder esas preguntas, que algunas les trajimos también los resultados hoy acá. En primer lugar, conformamos 9 grupos de votantes, los cuales estuvieron segmentados, divididos por distintas variables. Primero los dividimos en 3 segmentos principales, 3 grupos de votantes del Frente de Todos, 3 grupos de votantes de Juntos por el Cambio y 3 grupos de votantes de las terceras fuerzas, agrupados entre los que no tenían definido su voto, los votantes de Gómez Centurión, de Espert, de Del Caño, ¿sí?, y los que no habían ido también a votar en las PASO. A su vez los dividimos obviamente por edad y por nivel educativo, y esos 9 grupos de votantes estuvieron en tiempo real mirando el debate, ¿sí?, a través de una aplicación que nosotros mismos desarrollamos, en una tablet que se le entregaba a cada uno de los participantes, iban marcando con un slider, con una barrita en tiempo real, el impacto positivo o negativo de ese debate. Esto que nos arrojó, como si fuera una especie de electrocardiograma del debate, en el cual al día de hoy tenemos más de 700.000 registros, ahora después les vamos a mostrar cómo se visualiza, lo cual es muy interesante todavía para seguir analizando muchísimo más el impacto del discurso, ¿no? Básicamente. Pero a su vez, a estos 9 grupos no solamente se les hizo la investigación en relación al uso de esa aplicación, sino que al terminar el debate se armó una reunión de grupo focal, ¿sí?, un focus group común tradicional de 45 minutos para indagar en mayor profundidad lo que se había visto, y a su vez realizamos una encuesta panel con esas mismas personas los días previos al debate, en el momento posterior de ver el debate y a la semana después, es decir, el sábado anterior al momento de la votación, para empezar a inferir un poco si había cambios o no, sobre todo en la decisión del voto. Por otra parte, también hicimos toda una indagación del mes anterior y de los días posteriores al debate, del impacto noticioso que había tenido el debate en las noticias, y también hicimos un relevamiento en redes, que lo hizo el TUCU junto a Luciano Galu, donde hicimos una comparación bastante interesante que ahora le vamos a mostrar de los resultados de lo que es básicamente el microclima de las redes versus lo que los ciudadanos y los electores generaron de opinión en la investigación. Eso, bueno, si quieres mostrar un poquito para ver la... No sé si va... La investigación, sí. ¿Te presento? Sí, me trae rápidamente. La investigación tiene un tamaño industrial, entonces está bueno darse un poquito. Cuento esto porque está bueno representar la idea de que el día del debate presidencial en la Universidad de Buenos Aires éramos más o menos 150 personas. Requirió una organización industrial, sistemática, para tratar de coordinar un poco estos 9 grupos en vivo. Pasemos entonces a los resultados. ¿Sí? Primer punto, ¿tiene impacto, resonancia un poco? ¿Lo vemos nosotros o lo ve alguien más? Bueno, en primer lugar vamos con el dato, si quieren, público. Impacto, rating. Los primeros debates tuvo 29 puntos de rating, el segundo debate tuvo 34 puntos de rating. Como para tomar una dimensión de cuántos son 34 puntos de rating, es más o menos lo que tuvo la semifinal de Boca River, ¿no?, por la Libertadores. Está claro que eso, en un programa de periodismo político, donde los principales candidatos a presidente están hablando, no es algo común. Digo, si quieren tomar como referencia cualquier programa de periodismo político argentino, en ninguno de los casos supera 4, 3, 5 puntos en el mejor de sus días. Entonces pasemos a otra variable, como puede ser que impacte en otros lugares. Y esto es la magia de Nicolini, por decimos el truco, que no me voy a decir. Esto es que me parece interesante, es la conversación en redes en torno a esas 2 principales cuentas, desde mayo de este año hasta octubre, hasta el debate presidencial. Lo que van a encontrar es, sin spoilear el final, un primer conjunto de conversaciones bastante intensas alrededor de mayo, que es cuando
Cristina Kirchner defecciona de su candidato a presidenta y apoya a Alberto Fernández. Después van a algunos ciclos menores, la conversación fuerte en medio, que son las primarias, la conversación en torno a los resultados de las primarias, y después los dos grandes picos, que son los dos debates presidenciales. Con lo cual, bueno, el segundo punto es en red genera un buen nivel de conversación, bueno, sí es alto, ¿no? Parecería que, de hecho, es el más alto del ciclo electoral. Pero después nos preguntamos nosotros, che, esto no es un poco endogámico, ¿no? Preguntar sobre políticos, o sea, comparar política versus política. Entonces, la comparación que nos aportó el TUC, que me pareció súper interesante, fue comparar la conversación que generaba Alberto Fernández y Mauricio Macri versus River Boca. Teniendo en cuenta que la semifinal había sido en el transcurso de esa misma semana, ¿no? Con lo cual, lo que van a ver es el primer pico de la serie, es el primer River Boca. El segundo pico de la serie va a ser el primer debate presidencial, el segundo pico es el segundo debate presidencial y el cuarto pico es el segundo partido de River Boca. Con lo cual, comparado intrapolítica, tiene alto impacto, comparado intra, digamos, otros actores, otro tipo de conversación política también tiene alto impacto. Por lo tanto, bien. Lo que nos lleva al siguiente punto, que es el nivel de impacto noticioso que tienen los medios tradicionales. Estos son el ciclo noticioso que se generaron en los principales medios, ¿no? La línea azul es el tier 1, lo que las auditorías de medios llaman a los principales medios nacionales. El tier 2, el amarillo, y el tier rojo, el mayor. Lo que van a ver agrupado es que más o menos cada uno de los debates presidenciales generó cerca de 10.000 impactos noticiosos, lo cual es enorme. A ver, nos quedan 2 minutos y tenemos mucha cantidad de datos. La cuestión es la siguiente. Vamos a pasar, para cerrar esta parte, lo importante y no volver al tema de las redes, que lo tenemos más adelante, es que más allá del impacto que tenga noticioso, en términos de redes versus lo que pasaba en la investigación, hay una disonancia muy grande. Por ejemplo, para darnos una idea, era tendencia de Twitter las menciones de Nico del Caño a Miki Vainilla, mientras que nosotros en paralelo estábamos haciendo el estudio y ninguno de los entrevistados conocía a Miki Vainilla. Digo, para darles un panorama de las diferencias microclimáticas entre lo que sucedía en los medios y en las redes y en el electorado en sí. Vamos a la parte de ganancias cognitivas rápidamente, sí, acá, y el impacto en la intención de voto. Bueno, acá vemos los datos de la seguridad del voto pre-debate y post-debate, donde vemos que hay un incremento claramente en los electores. Voy a pasar rápido. La anterior que mostraba Dani era cuál el nivel de conocimiento que había sobre cada uno de los bloques, o sea, sobre las políticas, los candidatos respecto a determinados temas, y también vimos incrementos significativos. Y también les cuento, porque no tenemos tiempo, que en el caso de Gómez Centurión, Expert y Nicolás del Caño, todos tienen incrementos notables de nivel de conocimiento, incluso de imagen, el que más tiene Nicolás del Caño, y claramente los dos que más aumentan su nivel de conocimiento, casi 20 puntos con su servicio de Expert y Gómez Centurión. Con lo cual para ellos fue claramente un evento importante. Bueno, vamos a lo más importante del impacto del discurso. Esto es una foto de cómo se veía hoy con las 2 horas de debate en ese electrocardiograma. Para que tengan una idea, esto después se puede ir desagregando por votantes de cada espacio, por edad, por momentos y demás. Pero es para que vean, para que se den una idea de cómo se visualiza básicamente. Voy a pasar esto y voy directamente a la parte. Bueno, es que la primera entrevista. Lo único que reconoce Alberto Fernández en nuestro gobierno es haber normalizado el INDEC. Qué paradoja, porque él fue el que firmó el primer decreto interviniéndolo. Es un pacto de saqueo de nuestros bienes naturales. Esto lo vemos, por ejemplo, en la minería, donde las empresas se llevan ganancias millonarias y nos dejan la contaminación de nuestros ríos. Macri se la pasó hablando de transparencia. Y la verdad que hablar de transparencia cuando bajo su gobierno se emitió un decreto para salvar a su familia de pagar la deuda que tenían con el Estado, de cuando manejaban el correo y evadían impuestos. ¿A usted le parece? Bueno, esto nos lleva a una parte interesante. ¿Por qué Nicolás del Caño está en las 2 de las principales... sí, lo dejo de fondo. ¿Por qué están las 2 de las principales menciones de impacto positivo? Lo que nosotros vimos totalmente reflejado en el debate es lo que después sucedió el domingo siguiente en la elección con la polarización del resultado, ¿no? Esto nosotros le llamamos el electrocardiograma de la grieta. Lo que está en amarillo es cuando habla Mauricio Macri. Lo que está en verde celeste es cuando habla Alberto Fernández. No, perdón. La línea celeste,
La línea celeste son los votantes del frente, Claro, tal cual. de frente de todos. Y el la línea amarillo amarilla son los contra- votantes de Mauricio Macri. Cuando va hablando uno, el otro se espeja automáticamente de positivo a negativo. ¿Qué produce esto? Que el discurso de las terceras fuerzas generaron mayor impacto en la totalidad de los electores si no están segmentados por sus grupos de votantes, básicamente. Y ahí es donde vimos que a lo largo de todo el debate, Nicolás del Caño tuvo una performance muy buena y a su vez todo lo relacionado a medio ambiente fue el momento discursivo de mayor impacto sostenido y fue el único candidato que usó ese bloque para hablar de ese tema, ¿no? Que en términos cualitativos también es un dato interesante. ¿Querés agregar algo más? No tenemos mucho tiempo. Ahí está la foto. Pero bueno, acá si lo ves desagregado por las frases de cada candidato, los picos más altos de Alberto Fernández, esto es en sus votantes, ¿sí? Y los picos negativos de menor impacto son las frases de Mauricio Macri. Ahora no vamos a entrar en cada una de las frases porque no tenemos tiempo y viceversa, con lo que pasa con los electores de Juntos por el Cambio. El resultado, digamos, a nivel discursivo refleja un poco algo que también conversaba Pau, es que el sistema, o sea, gran parte del discurso político reproduce esta idea de que las antipatías se organizan mejor que las simpatías, ¿no? Y entonces ahí se espejan los rechazos. Habla Mauricio Macri y el pueblo opositor lo ranqueaba fuertemente negativo, hablaba Alberto Fernández y pasaba exactamente lo contrario. Hay vasos comunicantes tapados, digamos, entre las dos fuerzas. Con lo cual, bueno, la información que nos queda es muchísima más, pero la podemos ir viendo, la vamos a compartir más adelante. Bueno, muchas gracias. Solo quiero aclarar que yo me sumé al final y la verdad que es increíble el trabajo que hicieron en Cruzar, es muy bueno, búsquenlo porque realmente es increíble lo que hicieron. Bueno, antes de nada, gracias a todos, gracias a la universidad por haberme convocado. Bueno, ¿querés ponerme la claro. Yo lo que voy a hablar un poco es del comportamiento de comunidades en Twitter, básicamente. ¿Por qué elegimos Twitter? Por varios motivos. Primero porque ahí están los líderes de opinión, ahí está el nicho del que estamos hablando. Entonces la idea nuestra es ver cómo se comportan esas comunidades y cómo reaccionan en base a distintos eventos. También usamos Twitter porque, por una cuestión de que Twitter tiene data abierta. Twitter te permite descargar la totalidad de los tweets emitidos respecto a un tema 6 o 10 días para depender la calidad de la descarga, en cambio el resto de las redes no. Y también porque Twitter, bueno, como dije antes, tiene otra forma de trabajar las comunidades en base a la política. Termina siendo una cuestión de nicho, por eso no nos va a servir nunca para tal vez para decir un resultado electoral, pero sí podemos ver de qué está hablando la política y cómo se está posicionando la política y aquellas personas que están interesadas por sobremanera en la política. Lo que hicimos básicamente, voy a mostrar, son varios gráficos, porque son varios eventos. Nosotros seleccionamos eventos relevantes en la política argentina y en base a esos eventos hicimos descarga de distintos hashtags y menciones o palabras que estaban relacionadas con eso. Un evento canal, por ejemplo, es el Yo lo voto, cuando Macri habló de Yo lo voto en Twitter y la reacción que generó, cuando se puso el cepo cambiario el día del River Boca, creo que fue el 5 de septiembre, cuando renuncia a Ducote. Nosotros fuimos considerando los eventos. ¿Por qué? Por la gran cantidad de usuarios que participaron y por la gran cantidad de tweets emitidos. Todos los tweets se descargaron y se pasaron por una herramienta que se llama código R, que lo que hace es procesar grandes volúmenes de texto. O sea, procesa data procesando grandes volúmenes de texto. También utilizamos esa herramienta en otros trabajos para analizar y monitorear comentarios en redes sociales. Digamos, una publicación de Facebook de un funcionario, analizamos cuáles son las temáticas y los tópicos analizados. Me voy a ir mostrando algunas. Bueno, no van a poder ver muy bien todo, pero yo voy a ir explicando, le tengo un poco miedo el escalón. Este es el primer evento, es el evento Yo lo voto, que ahí no se ve, pero bueno, acá básicamente lo que podemos ver es cómo se conformaron dos comunidades polarizadas. De amarillo, la comunidad oficialista, y en azul, lo que sería la comunidad opositora en su momento, próximamente será la comunidad oficialista. Lo que ven ustedes acá, cada punto que ven, amarillo, o sea, todo el amarillo representa a un usuario de Twitter. Y las líneas blancas, las interrelaciones, son los retweets. Las menciones a retweets. Entonces, si un usuario es mencionado y en esa mención es retuiteado muchas veces por otros usuarios, va a depender su posicionamiento. Por eso, Cristina Kirchner está acá, que claramente acá no se ve, pero bueno, lo estoy marcando. Y después, por ejemplo, acá tenemos otros usuarios como Mauricio Macri y otros.
otros usuarios. Lo que podemos ver acá es claramente cómo se van formando las comunidades en Twitter y cómo ya desde agosto ya teníamos dos comunidades separadas formadas, muy polarizadas entre sí, que no interactúan mucho entre sí. De hecho, hago un paréntesis, el rol de los trolls, ¿cuál suele ser? El rol de los trolls suele ser tratar de meterse dentro de esa comunidad. ¿Por qué? Porque atacan y tratan de meterse en esa comunidad. Esto es algo muy común en las redes sociales, con los filtros burbujas, las cámaras de eco, todo eso que ya sabemos que las redes nos van encerrando en nuestra propia conversación. Entonces nosotros interactuamos todo el tiempo con aquellos que tenemos afinidad política. Este segundo evento que analizamos fue en los mercados por pasos. Fíjense que acá analizamos 150.000 tweets. Acá ya empieza a pasar algo que nos empezamos a dar cuenta que la capacidad para generar comunidades del oficialismo iba mermando en base a si tenía o no tenía el control del evento que se generaba. ¿Qué significa? Cuando Macri hace el yo lo voto, se activa toda la comunidad de Cambiemos y empiezan a tuitear al respecto, entonces se genera una gran comunidad. En cambio, cuando fue el tema de los mercados post paso, la comunidad considerada opositora tuvo mucho más fuerza que la comunidad oficialista. ¿Qué significa esto? Que ante un evento que no le es favorable, al oficialismo le cuesta mucho más, le costaba mucho más generar esas comunidades. Cosa que la oposición no le sucedía. Otra cosa que en este momento no se van a poder ver, lo van a poder ver en Twitter, después paso por Twitter donde van a estar estos mapas mucho más aclarados, es que acá, en el centro de las comunidades oficialistas, siempre vamos a encontrar a los funcionarios. Pichetto, Bullrich, Carrió, Macri, Larreta, Vidal. En cambio, en las comunidades opositoras, los funcionarios están más en el borde. ¿Qué fue lo que nos empezó a dar cuenta de eso? Que las comunidades opositoras no necesitaban necesariamente la participación de los funcionarios. Es decir, no hacía falta que tuitee Cristina para que se genere una comunidad hablando al respecto. Hay otras autoridades, por lo menos en la comunidad opositora, en futuro oficialista, que generan esa comunidad. Vamos a ver otro momento más. Esta es la renuncia de Duhovne. Acá ya directamente no se generó una comunidad oficialista. Es decir, el discurso opositor en Twitter sobre lo que estaba sucediendo con la renuncia de Duhovne no tenía un contradiscurso. No había nadie del otro lado contestando. Si esto influye o no en una cuestión electoral, porque también alguien podría decir, bueno, la estrategia ante una situación esta fue no hablar, no mencionar. Si esto influye o no en un resultado electoral, es algo que nosotros no podemos saber, por menos, porque esto no predice resultados electorales. Esto habla de cómo se comportan las comunidades. Entonces acá empezamos a ver ese tipo de situaciones. Como ya directamente no hubo una comunidad. Acá hay un nodo muy grande que es la nación, pero no hubo una comunidad formada al respecto. ¿Tengo ese tiempo? ¿Sigo? ¿Esto cuál es? Porque no se ve por la pantalla. Este evento es el 24 de agosto. El 24 de agosto, ¿se acuerdan? El 24A, yo voy. Acá el oficialismo volvió a tener capacidad para generar comunidad. Se generó una comunidad mucho más grande que el azul, que es la comunidad oficialista. ¿Qué significa eso de vuelta? Cuando el oficialismo tracciona por parte de sus principales figuras, se empiezan a generar comunidades. Acá algo que fue muy interesante dentro de empezamos a ver, porque ahora esos eventos, este es el último evento que monitoreamos en agosto. Los próximos son los eventos de septiembre, mucho más cerca de las elecciones. Y acá empezamos a ver la presencia de cuentas como la de Alberto Fernández y la de Mauricio Macri, que empiezan a dejar de estar en el centro o en el borde de sus comunidades y se empiezan a acercar cada vez más al medio entre las dos comunidades. Eso tiene que ver con que las dos comunidades están interactuando con las cuentas, obviamente una de manera positiva y una de manera negativa. Y cuanto más cercano esté a su propia comunidad un usuario, es cuanto significa que tiene más o menos positividad alrededor de lo que está hablando. Macri empezó en este evento a estar cada vez más cerca de lo que es considerada la comunidad opositora. De vuelta, lo que sucede acá, que van a poder ver cuando vean un poco mejor las nubes, es que en la comunidad opositora dentro de este evento casi que no había, digo casi porque no había un volumen significante, autoridades por parte de funcionarios de la oposición. ¿Qué significa? Toda esta conversación y esta discusión, que si bien es menos concentrada, porque es mucho más dispersa que la conversación que se dio en el oficialismo, fue dada por cuentas que no eran oficiales. Periodistas, usuarios, tuiteros, esos fueron generando las comunidades.
¿Qué pasa? Esto es para un futuro, digo, ¿qué utilidad puede tener en un futuro el oficialismo para generar conversaciones dentro de las redes? En realidad, que en el futuro será la oposición, cambiemos, cuando todas las conversaciones, la mayoría de las conversaciones que se dieron, salieron de sus cuentas oficiales. Es decir, ¿qué pasa si no tuitean los funcionarios? ¿Qué pasa si no son ellos mismos los que llaman a la movilización, los que llaman a la manifestación? ¿Qué va a suceder? Por lo menos dentro de la red, y dentro de una red donde se encuentran varios los líderes de opinión. Vamos al próximo evento. Este evento es el cepo de Macri. ¿Okay? Acá, para en este momento, a partir de septiembre, lo que hicimos, cambiamos un poco la metodología del informe y fue, además de descargar distintos términos como boletín oficial, lunes blue, el cepo de Macri, control de cambio, fue sumarle a eso la descarga de las menciones a los funcionarios. Hicimos una lista de 10 funcionarios, donde estaban Macri, Pichetto, Vidal, Kicillof, Larreta, Matías Lames, Alberto Fernández, para traerlos a la nube, porque muchas veces ¿qué nos pasaba? Como no conversaban o no hablaban sobre esos temas, o no eran traídos por los usuarios a la conversación, no podíamos ver dónde estaban parados. Entonces lo que hicimos fue descargar la totalidad de las menciones a esos usuarios y limpiarlas por temas que vayan acorde a lo que estaba hablando, para sacar otras discusiones dentro de la conversación. Acá sí empezamos a ver cuestiones mucho más interesantes, porque acá lo que empezamos a ver es que nos aparecían dos cuentas que no teníamos idea, por eso parecía que era una la cuenta de Martín Sirio, que ahí está, esta enorme, que es la cuenta de la Faraona acá gigante, ¿qué hace ahí la Faraona en esta discusión? Y después la cuenta de un periodista neuquino de Cambiemos. Entonces dijimos, vamos a Twitter, y evidentemente, efectivamente, Martín Sirio ese día hizo un tweet, utilizó los hashtags, habló sobre el cepo, una cantidad de tweets enorme, generó un nivel de conversación enorme, y se convirtió en una autoridad para la nube. Está acá, está lejos de la comunidad considerada del frente de todos, pero está cerca, está participando ahí, es un nodo gigante. Y ahí es como las autoridades en la red van variando. Digo, Martín Sirio, que no es una persona que vamos a asociar a la política, de repente comenta algo sobre política, se convierte en un actor relevante, ¡pum!, aparece dentro de la conversación. Bueno, acá también sucedió, de vuelta, que Macri y Alberto Fernández estaban los dos en el medio. Para Alberto Fernández es un éxito, porque Alberto Fernández durante toda la campaña trató de tener una línea discursiva moderada. Digo, siempre trató de alejarse del núcleo duro kirchnerista, del núcleo duro del Frente de Todos, trató siempre de tener un discurso que abarque más a toda la sociedad. Entonces, para él, ubicarse por fuera del centro de la comunidad era un éxito. Entonces ahí empezamos a ver cómo la estrategia comunicacional de Alberto Fernández, por lo menos en Twitter, empezaba a tener cierto éxito. Está parado del otro lado. De vuelta, claro, esto no precisa resultados electorales, simplemente nos deja ver cómo están funcionando las diferentes estrategias de comunicación de los candidatos. Ahí me suena la lista. Algo que vimos también muy interesante, que lo voy a poner acá, es el cumpleaños de Vidal. ¿Por qué quisimos descargar el cumpleaños de Vidal? Porque sabíamos que iba a ser el primer evento post-paso en el cual el oficialismo vaya a salir con todo. Y algo que notamos ya en el cumpleaños de Vidal es que este puntito que está acá es Macri y este puntito que está acá es Vidal. Empezamos a ver cierta distancia entre Macri y Vidal. No sé, ¿por qué en un evento tan importante para el oficialismo como el cumpleaños de su principal figura, después del presidente, no aparecen cerca? ¿Por qué? Porque la cercanía o lejanía dentro del mapa indica interacciones comunes. Si hay usuarios que están muy cerca, significa que todas las interacciones fueron dadas en tándem. En cambio, si están separados, pero dentro de la misma comunidad, significa que fueron mencionados tal vez por los mismos usuarios, pero que no fueron hechas en tándem las menciones. Voy a seguir. Perdón. No me deja ver este. Perdón, este es la marcha del Se Puede de verano, ¿se acuerdan? Fue el 28 de septiembre. Algo que nos dio Vidal. Hola, Vidal está acá. Está en el medio de la comunidad opositora. Nosotros no entendíamos por qué nos aparecía Vidal. Che, da Vidal en el medio de la opositora. Porque la pasa el código, porque está mal, claramente te equivocaste. De vuelta, bueno, vamos a Twitter, vamos a la fuente. Vidal no tuiteó ese día.
No usó el hashtag si se puede el 28 de septiembre. Lo usó el 29 recién para referirse a las elecciones. ¿Qué significa? Y Vidal ya se estaba alejando. Por lo menos en Twitter, claramente, hay una discusión. Pero Vidal se alejó. Mientras Larreta fue la principal figura dentro del evento, Vidal se empezó a alejar. Entonces ahí vimos cómo la estrategia de comunicación de Cambiemos se va reproduciendo en las redes. Hay una reproducción de las estrategias en las redes y acá lo pudimos ver y lo podemos de alguna manera comprobar. Voy a mostrar la última porque no me queda más tiempo de la otra parte, no lo voy a mostrar. Y acá tenemos dos eventos en particular que son la Marcha del Millón, que fue el 19 de octubre, y por otro lado el Día de la Lealtad. Quisimos comparar cómo funcionaban las comunidades en dos eventos a los cuales podemos considerar similares, digo, dos eventos masivos hechos por los dos principales partidos, a ver cómo funcionaban. Algo que pudimos ver muy interesante es que, de vuelta, los principales figuras del Frente de Todos están dentro de la comunidad, pero nunca en el centro, siempre en el borde. En cambio, las principales figuras de lo que es Cambiemos, que es el Día de la Lealtad, siempre están juntas. Esto que parece un manchón son todos los funcionarios, Pichetto, Macri, Lasurreca, Bullrich, Carrió. Entonces ahí estuvimos viendo cómo se comportaban las comunidades. Y algo que vimos dentro de las comunidades del Frente de Todos fue que Alberto Fernández y Cristina Kirchner están siempre cerca, están siempre dentro de la comunidad, pero a diferencia de lo que pasaba con Macri y con Pichetto, que siempre estaban pegados, siempre están alejados. Y eso es una señal de que cada uno de los dos tiene su peso propio dentro de la red. Entonces, no necesita del otro y no está emparejado. Otra cosa que nos sorprendió es que acá aparece Sergio Massa, dentro de la comunidad del Frente de Todos, pero en el borde. Se reproduce también su actitud en la política. Y esto puede ser un mensaje para el futuro. ¿Qué rol va a ubicar Sergio Massa dentro del rol? Bueno, por lo menos durante todo lo que fue la campaña en Twitter, siempre fue un rol cercano, pero nunca en el centro de la comunidad. Otra cosa que, bueno, algo que muy interesante fue que, por ejemplo, todo esto es una comunidad de medios venezolanos hablando de la marcha del Si se puede. Y aparece, usaron el hashtag, hablaron, y tenés una mancha ahí, tenés que empezar a averiguar. Y otra cosa que estuvimos viendo también es que, por ejemplo, este punto que está acá, solitario, en el Día de la Lealtad, es Roberto Lavagna. Bueno, sucede algo muy parecido con la izquierda en muchas de las comunidades. Yo les recomiendo el Observatorio de Redes, son los que mejor explican esto y realmente lo han hecho en grandes cantidades, no es algo, es el prócer en este tipo de cuestiones. La izquierda también tiene siempre grandes comunidades, pero que se mantienen al margen. Es decir, hay toda una discusión sucediendo dentro de la red y la izquierda genera comunidades, genera discusiones, pero al margen de la discusión principal. Porque así funcionan los algoritmos, así funciona Twitter. Bueno, ya sé que no me queda mucho más tiempo. La herramienta sirve para muchas otras cosas, voy a hacer una muy rápido, si no me queda antes. Otros usos que tiene la herramienta, hace un tiempo analizamos una publicación de Felipe Solá. Felipe Solá sale con este título, en 2018 sale con este título, el 28 de agosto del año pasado, sale con este título en La Nación y nosotros pasamos a analizar qué había sucedido en los 1900 comentarios que hicieron en La Nación. De los 1900 comentarios que hicieron en La Nación, el 95% de los comentarios que hicieron fueron negativos. Se explica justamente por el público del título. Cristina, La Nación, 95% de comentarios negativos. Estos fueron, bueno, los tweets, que son los tweets que son los usuarios, pero no es tan relevante. Acá es todos los tweets que hablaron de Felipe Solá, empieza a haber cierta positividad. ¿Por qué? Porque no es solamente el público de La Nación, acá es toda la red. Y acá analizamos, por ejemplo, también nos permite la herramienta analizar comparación y análisis de sentimientos sobre el FMI. Es decir, agarramos 3 publicaciones, en 2018, cuando todavía nadie era candidato, agarramos 3 publicaciones de estos usuarios, de Felipe Solá, Agustín Rossi y Axel Kicillof, y analizamos el sentimiento de los comentarios hacia una publicación del FMI. Fíjense que todos tienen cierto nivel de paridad, excepto Kicillof, que es el que más positividad tiene. Después Kicillof terminó siendo candidato a gobernador. Puede ser una gran casualidad o no, pero dentro del público del Frente de Todos, Kicillof ya mostraba más positividad. Y ahora la última diapositiva que le voy a mostrar es una foto de Felipe Solá con Pichetto, en el año pasado, tuvo el 78% de negatividad. Es decir, ya hace un año atrás, dentro del público del Frente de Todos, porque esto no es toda la red, esto es el público del Frente de Todos, Pichetto ya demostraba cierta negatividad.
Entonces, bueno, muchas gracias. Lo que yo quiero tratar de acercar es, esta herramienta es una herramienta libre, el código que usamos es un código libre, búsquenlo, lo pueden usar. Digo, acá hay muchas horas de YouTube para ver cómo se usa, y obviamente estudio, hay gente que sabe programación, pero lo que digo es, hay datos ahí libre en la red que podemos usar, que podemos empezar a ver para analizar el comportamiento de las comunidades. Facebook e Instagram, después de Cambridge Analytica, no se puede analizar su código, hay que tener permisos especiales, forman otro tipo de relación y otro tipo de comunidad. Pero bueno, yo quiero cerrar diciendo eso, que hay ahí un montón de datos que podemos ir a ver, los datos están, no son tan difíciles de procesar, son difíciles de procesar, pero no es tan difícil aprenderlo, y nos da ciertas tendencias y ciertos comportamientos que después hay que ver cómo se reproducen, y nunca hay que olvidarse que cuando hablamos en el mundo digital tenemos un montón de redes y un montón de públicos. El público de Twitter no es el mismo que el público de Facebook, no es el mismo que el público de Instagram, y las relaciones que se dan no son las mismas. Ninguna de las redes, o sea, Facebook tiene el compartido, Twitter tiene el retweet, que eso genera mucha más comunidad. Entonces, bueno, nada, muchas gracias y bueno.